Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Yo, la verdad, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque lo que les traigo es explosivo. Si el título no los ha dejado claro, hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les interesa, y que honestamente a mí también me tiene intrigado: la sinceridad, las emociones y la vida de Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a analizar las recientes declaraciones de Kerem. Y no me refiero a una entrevista cualquiera, sino a esas ocasiones en las que se abre, en las que se muestra vulnerable, en las que deja entrever lo que realmente siente. Esos momentos en los que se quita la máscara del actor y nos revela a la persona detrás del personaje. Ya saben que aquí en el canal nos encanta el mundo del entretenimiento turco, las series, las películas, y por supuesto, los actores que las protagonizan. Y Kerem Bürsin es, sin duda, uno de los más queridos y admirados. Su carisma, su talento, su trabajo, todo. Pero lo que realmente lo diferencia, creo yo, es su capacidad para conectar con el público, para ser genuino y para expresar sus sentimientos. Así que hoy vamos a desglosar esas revelaciones, esos momentos sinceros que nos han regalado, para tratar de entender un poco más a este hombre. Vamos a hablar de sus miedos, de sus pasiones, de sus anhelos. ¿Listos para sumergirnos? Yo sí lo estoy. Pero antes de empezar, no me quiero olvidar de algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo. Gracias por su apoyo. Bien, volviendo a Kerem Bürsin. ¿Por dónde empezamos? Creo que lo mejor es analizar los diferentes contextos en los que hemos visto a Kerem mostrarse más vulnerable. Obviamente las entrevistas son un punto clave. En cada entrevista Kerem, con su carisma, suele responder con honestidad, hablando de sus experiencias personales, de sus proyectos profesionales, de sus valores. Las entrevistas son un terreno fértil para descubrir la verdadera esencia de una persona. En el caso de Kerem Bürsin, estas conversaciones se convierten en una ventana a su alma, una oportunidad para vislumbrar la persona detrás de la estrella. No se limita a responder preguntas protocolarias, sino que se entrega, comparte sus pensamientos y sentimientos con una sinceridad que cautiva. Hay entrevistas en las que ha hablado abiertamente de su infancia, de su relación con su familia, de los desafíos que ha enfrentado al mudarse de país y adaptarse a diferentes culturas. ¿Recuerdan esa entrevista en la que habló de lo difícil que fue al principio aprender turco, de la frustración de no poder comunicarse como quería? Esas confesiones nos ayudan a comprender mejor su personalidad y su perseverancia. Esa entrevista sobre el aprendizaje del turco es un ejemplo perfecto de su vulnerabilidad. Imaginen un actor en la cúspide de su carrera, famoso a nivel internacional, que confiesa abiertamente las dificultades que experimentó al principio, la barrera del idioma que lo separaba de su público y de su trabajo. Es un gesto de humildad, de reconocimiento de sus propios límites, y al mismo tiempo, una demostración de su tenacidad y su capacidad para superar obstáculos. Nos enseña que el éxito no es un camino de rosas, sino una serie de desafíos que se enfrentan con esfuerzo y determinación. Y luego están las entrevistas en las que se abre sobre sus proyectos profesionales. Kerem, con su entusiasmo, suele hablar de la importancia de elegir proyectos que lo apasionen, que le permitan crecer como actor y como persona. Hemos escuchado sus reflexiones sobre los personajes que interpreta, sobre cómo se sumerge en ellos y cómo trata de entender sus motivaciones. La elección de sus proyectos es otro reflejo de su personalidad. No se conforma con la fama y el éxito, busca la profundidad, la complejidad, la oportunidad de desafiarse a sí mismo. Escucharle hablar de sus personajes es una lección de empatía, de la importancia de comprender las motivaciones, los miedos y las contradicciones de cada individuo, incluso aquellos que son muy diferentes a él. Nos muestra la importancia de la preparación, de la investigación, de la dedicación que implica crear un personaje creíble y conmovedor. Pero no solo las entrevistas nos dan pistas sobre su interior. Las redes sociales también son una ventana a su mundo. Kerem, aunque es muy reservado con su vida privada, suele compartir mensajes, reflexiones y fotos que revelan su personalidad. A veces comparte citas inspiradoras, frases motivacionales o pensamientos sobre temas importantes. Las redes sociales en manos de Kerem
se convierten en una herramienta para conectar con sus fans de una manera más personal, para compartir sus inquietudes y sus reflexiones. No se limita a publicar fotos promocionales, sino que utiliza este espacio para expresar sus ideas, para promover causas que le importan y para fomentar la reflexión. En sus publicaciones podemos notar su interés por el medio ambiente, por la igualdad, por la justicia social. Es un hombre que no se calla ante los problemas del mundo y que utiliza su voz para generar conciencia y promover un cambio positivo. Su activismo en redes sociales es un claro ejemplo de su compromiso social. No se limita a ser un actor exitoso, sino que utiliza su plataforma para amplificar las voces de aquellos que lo necesitan, para promover la conciencia sobre temas importantes como el medio ambiente, la igualdad y la justicia social. Nos demuestra que la fama puede ser una herramienta poderosa para generar un impacto positivo en el mundo. Además, Kerem es un hombre muy conectado con sus fans. Suele responder a sus mensajes, agradecerles su apoyo y mostrarles su cariño. Es una persona que valora mucho la conexión que tiene con su público y que sabe que su trabajo no tendría sentido sin ellos. La relación de Kerem con sus fans es otro aspecto que lo distingue. No los ve como simples admiradores, sino como una comunidad, un grupo de personas que comparten su pasión por el arte y por la vida. Su cercanía y su agradecimiento son genuinos, y se reflejan en su interacción en redes sociales y en eventos públicos. Pero, ¿qué emociones específicas hemos detectado en sus declaraciones? Creo que una de las emociones más recurrentes en Kerem es la pasión. Pasión por su trabajo, pasión por la vida, pasión por lo que cree. Se nota en la forma en que habla de sus proyectos, en la energía que transmite, en la intensidad con la que se involucra en cada personaje. La pasión es el motor que impulsa a Kerem. Se manifiesta en cada palabra, en cada gesto, en cada proyecto. Es la chispa que enciende su creatividad y su compromiso, y que contagia a quienes lo rodean. Escucharle hablar de sus proyectos es como presenciar una explosión de entusiasmo, una demostración de la importancia de amar lo que se hace. Otra emoción que se destaca es la gratitud. Kerem es un hombre que valora lo que tiene y que agradece cada oportunidad que se le presenta. Agradece a sus colegas, a sus directores, a sus fans, y por supuesto, a su familia y amigos. La gratitud es una cualidad que define a Kerem. Reconoce el valor del trabajo en equipo, la importancia de las personas que lo han acompañado en su camino, y el apoyo incondicional de sus fans. Es un recordatorio de que el éxito no se logra en solitario, sino que es el resultado de la colaboración, el esfuerzo y la generosidad. También hemos visto a Kerem mostrar su vulnerabilidad. En algunas entrevistas ha hablado de sus miedos, de sus inseguridades, de los desafíos que ha enfrentado en su carrera. Es una persona que no tiene miedo de mostrarse humano, de reconocer sus debilidades y de aprender de sus errores. La vulnerabilidad es una fortaleza en Kerem. No teme mostrar sus miedos y sus inseguridades, lo cual lo hace aún más humano y cercano. Reconoce que el éxito no es una línea recta, sino un camino lleno de obstáculos y desafíos. Su capacidad para aprender de sus errores es un ejemplo de humildad y de crecimiento personal. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Creo que Kerem Bürsin es un hombre auténtico, apasionado y comprometido. Un hombre que no tiene miedo de ser él mismo y de mostrar sus emociones. Un hombre que utiliza su fama para promover valores positivos y para inspirar a los demás. Kerem Bürsin es mucho más que un actor talentoso. Es un ser humano auténtico que se atreve a ser él mismo, con sus luces y sus sombras. Su pasión, su gratitud, su vulnerabilidad y su compromiso con el mundo lo convierten en un modelo a seguir para muchos. Su capacidad para conectar con su público, para generar empatía y para inspirar a través de sus acciones es admirable. Y lo más importante, es un hombre que se preocupa por conectar con su público. No solo como actor, sino como persona. Su relación con el público es la piedra angular de su éxito. No se limita a interpretar personajes, sino que busca conectar con las emociones de las personas, generar empatía y transmitir mensajes positivos. Su autenticidad y su cercanía lo convierten en un referente para muchos, y en un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para el bien. Y ahora, una pregunta para ustedes: ¿qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin? ¿Qué es lo que más admiran de él? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus experiencias, sus reflexiones. Quiero saber qué piensan.
Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y sus emociones. Hemos explorado su sinceridad, sus momentos más vulnerables y hemos intentado entender un poco mejor a este talentoso y carismático actor. Gracias por acompañarme en este viaje. Me encantaría que me dejen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y que, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.